Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Bienvenidos a este lunes 9 de enero de 2023. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder compartir con ustedes los diferentes puntos de vista que se abordan en este programa, que por hora y media vamos a tener que llevarles a ustedes, como siempre, los diferentes tópicos con relación a las temáticas que hemos identificado. En la primera parte de nuestro programa vamos a hacer un análisis acerca de la realidad del país desde el punto de vista de lo que hemos conocido sobre las situaciones financieras, especialmente el tema del municipalismo y esta propuesta de poder de alguna manera lograr condensar a un número menor el tema de los municipios en nuestro país, entre otros aspectos que tienen que ver con la actividad de carácter financiera, el papel del FODES y otros que son figuras claves dentro de la administración de un gobierno municipal. Para hablar del tema nos acompañan acá en nuestros estudios. Saludo cordialmente a Juan Pablo Álvarez, exalcalde de Soyapango y actualmente concejal. Gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Muy buenos días, Ernesto. Un saludo al pueblo salvadoreño. Esperemos que estén súper bien en este inicio de año. Gracias. También quiero saludar a Romeo Auerbach, diputado del Partido Gana. Gracias por acompañarnos, Romeo. Buenos días, bienvenido. Gracias, Ernesto. Buenos días a ti, a Juan Pablo y sobre todo pues a los amigos que nos están sintonizando en las diferentes plataformas. Bueno, como siempre, aprovecho a hacer la invitación para que ustedes participen, nos hagan llegar sus comentarios, aprovechando los espacios que tenemos a través de nuestras redes sociales, @diálogo21, @Neto López Radio, dispuestos también a recibir sus comentarios. Así que de ya vamos a esperar que nos ayuden con los insumos pertinentes con relación a los temas y temáticas que vamos a desarrollar a lo largo de esta primera parte del programa. Bueno, quizás voy a comenzar este es un tema que ya hemos conocido abiertamente, algunas posturas, Juan Pablo, y cuando lo vemos ya de una manera más introspectiva y de manera in situ, bajo la mirada de alguien que ha tenido la experiencia, ¿cuáles son, digamos, las aristas que de alguna manera sustentan mejor el argumento de lo que hasta este momento no es una propuesta oficial, pero sí es un comentario que surge en el contexto de una historia que no solo la planteaba este gobierno, sino que los gobiernos anteriores? Sí, mira, Ernesto, realmente es un tema de deuda histórica, diría yo. Creo que yo lo decía en otro programa, en el caso del presidente actual, yo voy sacando un listado, una especie de hito, le llamo yo, es decir, es algo que se va logrando. Y es bastante valiente e interesante el hecho que el actual presidente haya planteado ya en la mesa otra deuda histórica, como lo es organizar o reorganizar la República. Mira, yo conozco alcaldes pues que han estado o están en este momento en ciudades importantes, como lo es Soyapango, cabeceras departamentales, pero también conozco alcaldes que han estado o están en este momento en municipios pequeños. Mira, Ernesto, es un dolor de cabeza. ¿Sí? O sea, tú en veces, comúnmente, hay un municipio pequeño, tal vez puede tener una extensión territorial mucho más grande que Soyapango, pero lamentablemente no tiene comercio, no tiene industria, solo tiene el casco urbano, es decir, y tiene una gran extensión de terreno donde lamentablemente tal vez en el pasado se explotaba algodón, se explotaba algún otro tipo de producto, pero que en la actualidad, lamentablemente por la migración, bueno, aún después de la guerra, fueron municipios que quedaron diezmados y que lamentablemente no tienen la capacidad de ser autosuficientes. Entonces creo que, ¿y por qué lo llamo como una deuda histórica? Por el hecho de que después de los acuerdos de paz tuvo que haberse tomado una gran cantidad de decisiones que tenían que ser decisiones valientes, decisiones consensadas, pero que lamentablemente, producto de esa polarización que vivimos después de la guerra, no lograron tomarse acuerdos. Entonces creo que hoy existen las condiciones, existe un partido que aunque es criticado, pero tiene la mayoría. Entonces, de alguna forma, condiciones para elevar a un debate de país. Para hacer un debate de país
y reorganizar la República. Okay. Creo que es el momento. Interesante. A ver, Romeo, también es un tema que aprovechamos a abordarlo ya en varias ocasiones. Y sin duda alguna, el tema de someterlo a una discusión es mucho más, digamos, ponderante cuando se trata de establecer que a la hora de poder llegar a, no a desaparecer, sino que a cambiar esa modalidad de identidad, aborda muchos aspectos que tienen que ver con la vida cultural, con la vida legal. Por ejemplo, yo recuerdo que en el programa del día viernes, en el debate político, decía Julio Valdivieso, y hay que pensar también en la parte que tiene que ver con los tribunales judiciales, ¿verdad? Juzgados de paz, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu...? Sí, yo creo en primer lugar en este nuevo El Salvador que se está construyendo, Ernesto, y que digamos oficialmente nace el 1 de junio del 2019, posterior a la elección del 3 de febrero, con esta presidencia del presidente Nayib Bukele. En este nuevo El Salvador, un elemento que se debe de tocar, eso es sí o sí, es el ordenamiento territorial y la parte que tiene que ver con los municipios y hacer más eficiente lo que signifique dividir los municipios. Primero, la parte histórica te quiero decir que, porque me consta, esto se ha intentado hacer en las décadas anteriores, pero lo que pasaba, probablemente, no sé si Juan Pablo fue alcalde solo una vez o dos, no recuerdo, pero lo que sí pasaba era que los que saltaban eran los alcaldes de Arena y FMLN y decían, no nos estés quitando municipios. De hecho, la intención a veces era de hacer más municipios. Y la clave en esto está en que se hace en un momento, hay que pensarlo, en el que los partidos políticos que estamos aliados al presidente controlamos más o menos 200 alcaldías de las 262. Exacto. O sea que cualquiera pudiera decir, el presidente quiere quitar municipios porque la oposición no. Si digamos de la oposición son las otras 62 que ya no están así, porque Arena de sus 36 alcaldías, por lo menos sé que hay 18 que se le han ido. Entonces, esta es una propuesta de verdad honesta, transparente, técnica, porque quien saldría como actor, cualquiera podría decir perjudicado, pero debería ser al final beneficiado, son los alcaldes de los partidos que estamos apoyando al presidente de la República. Yo creo que por ahí hay que empezar. Luego creo, eso ya es mi opinión, Ernesto, que esto lo lanza el presidente para que se empiecen a hacer ya esto. Deben de haber estudios técnicos, cartográficos, económicos, lo que tú quieras, porque culturales también, ¿verdad? De identidad de diferentes municipios y zonas. Hay una parte legal, por ejemplo, hoy por hoy los alcaldes y concejales electos están electos por el pueblo hasta el 30 de abril del 2014, de 2024. Entonces, por ende, no va a ser una disminución antes de esta fecha, porque estos funcionarios han sido electos vía el pueblo, que es la máxima autoridad, hasta el 30 de abril del 2024. Pero creo que hay que hacer ya ese análisis y ver los beneficios que traería, y en buena hora y bienvenido. Creo yo que nadie que quiera El Salvador, aquí no estamos hablando de intereses personales, ni regionales, ni partidarios, nadie que quiera El Salvador con franqueza se va a oponer a algo que al final sea beneficioso. A ver, partamos de la idea de que esto va a venir a beneficiar a los municipios por el hecho de que no cuentan con los recursos pertinentes, decías tú, Juan Pablo. ¿Sí? Sí. Pero detrás de todo esto debe de existir, dicen, esa especie de consulta en un ejercicio que, entiendo, faculta a los gobiernos locales por su misma autonomía, que son cabildos abiertos. Exacto. ¿Ah? Sí. O sea, para avanzar un poquito en el análisis de lo que ya se discutió, porque lo hemos discutido abiertamente, pero me gustaría que lo viéramos desde ese punto de vista, pues. Sí, mira, Ernesto, ya las leyes correspondientes tienen un procedimiento, ¿verdad? Ahorita yo creo que, y hay que aclararlo, yo recuerdo en la época en que lamentablemente por la pandemia el FODES se nos hizo escaso, yo estaba de alcalde, pero a estas alturas te digo, yo tengo la certeza de que esa decisión fue tomada a partir de una solicitud muy encarecida del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ahora, bajo esta decisión se pone a prueba la autonomía de los municipios. ¿En qué sentido? A ver si la parte económica era autosuficiente.
Y lamentablemente, bueno, los señores alcaldes actuales no me van a dejar mentir, que ante la disminución de FODES, lamentablemente la funcionabilidad de los municipios es cuesta arriba. Ahora, esta reorganización lo que busca, simple y sencillamente, es hacer autosostenibles estos municipios. Creo que esa parte cultural, esa parte geográfica, etcétera, ya existen estudios. Es más, sé que en la Asamblea Legislativa, el señor diputado, no me va a dejar mentir, se están validando todos esos datos, pero por supuesto que va a haber un debate y una consulta a través de los municipios. El mayor beneficiario de esto debe de ser siempre la ciudadanía. Y yo estoy más que seguro que es la ciudadanía la que va a ser consultada mediante esos cabildos abiertos, como bien lo decía Ernesto, para poder tomar esa decisión. Ahora, sí te digo, es una decisión muy valiente el llevar ese tema a la mesa, porque el aspecto cultural es uno de los aspectos más grandes que se van a poder someter a consulta en estos momentos. O sea, de identidad cultural, de identidad patrimonial, judicial. O sea, entonces, hay un gran componente, sí, es decir, o sea, no es una decisión que se va a tomar de un día para otro. Me gustó el término técnico que decías tú. Pero el señor tú diputado hablabas de que tiene que ser decía una algo bien técnica, importante. ¿No? Es una decisión que no puede afectar de este año para el otro. Es decir, ya hay señores alcaldes en estos momentos en esos territorios y definitivamente esto va a trascender del 2024. Tu experiencia como alcalde en Soyapango, ¿quiénes están ligados a varios municipios? ¿No? Bueno, integrado a San Salvador, por decirlo así. Por supuesto, el área metropolitana. Entonces, pero en el caso de Soyapango, por ejemplo, con el 42% de la industria nacional, es un municipio autosuficiente, es decir, aportamos buena cantidad del PIB para el país, pero cuando empezás a hablar, por ejemplo, de algún municipio pequeño, por ejemplo, Arcatao, los San Fernandos que hay en Chalate, en Morazán, por ejemplo, a quienes mucho aprecio, yo visito de manera de turismo local esos municipios, pero realmente son municipios pequeños. Ahora, la última palabra siempre la tiene el pueblo, siempre la tiene la ciudadanía. Y yo estoy más que seguro que en este caso los señores diputados, así como el señor presidente, van a tomar las medidas necesarias a efecto de respetar esas condiciones de esos pueblos a fin de que puedan ser transformados a distritos o lo que la ley de planificación nueva designe, pero que siempre lleve como prioridad el beneficio hacia el ciudadano. A ver, hablamos de lo autosuficiente, pero casi, bueno, San Salvador, por ejemplo, la mayoría, si nos vamos a Ilopango, también tiene industria. Sí, pero te digo, es bastante autosuficiente y está bien ligado a Soyapango, integrado a San Salvador. Al área metropolitana. Exacto, mira, pero ¿qué sucede cuando hablamos de San Marcos? Cuando hablamos de Santo Tomás, cuando hablamos de Santiago Texacuangos o de Santiago Texacuangos con Olocuilta. Es decir, sí, mira, verdaderamente yo creo de que el tema, lamentablemente en el pasado, que se vino manejando de crear y crear municipios, lamentablemente, como bien lo dijo otro señor diputado, es que comúnmente se transformaron en pequeñas fábricas de empleo y no se tomaron en consideración gran cantidad de componentes que eran necesarios para poder elevarlo al municipio. Ahora, hay que tener que corregir esa plana, que no es fácil, por supuesto que no es fácil, que lleva una gran cantidad de debate técnico, por supuesto, que van a ser 50, no lo sé, probablemente sean 100, sean 120, sean 80. O sea, son números que en este momento es demasiado temprano poder casarse con ellos, porque al final esto debe de pasar por toda una transformación que ya las leyes las tienen establecidas, pero que sí es necesario hacer. Walter Raudales decía el día viernes en el programa de debate político que tenemos acá, que esto es un elemento distractor, porque al final, digamos, no hay una pieza en concreto, de alguna manera dejando abierto el espacio para no recordar que esto solamente ha sido una ligera, digamos, comentario, ¿no? Y que al final lo que viene a colocar sobre la mesa es ponerlo en una agenda para hacer punto de discusión, porque al final hay razones que no solo las ha visto este gobierno, sino que
se planteó durante la administración, cuando tú estabas en el partido Arena, en el pasado, Arena lo presentó durante el ejercicio de Por supuesto. sus gobiernos. Así es. El FMLN también bajo otra lógica de composición y ahora que sin duda alguna se presenta de esta manera. Claro. ¿No? Romeo. Yo creo que, bueno, si lo que plantea Walter es que es un punto de distracción, no sé si dijo de qué. Cuando tú pones un punto de distracción es Una cortina de humo, decía él, para evitar un poco los problemas serios que están pasando, y ya vamos a hablar sobre las administraciones financieras de las alcaldías que incluso pertenecen al oficialismo. Sí, pero bueno, Decía digamos, sería un punto de distracción, pero lo que pasa es que el país no se puede detener, los temas no se pueden detener. Claro. Y se pueden seguir hablando Este es un tema de país. Y se puede seguir hablando a la par. Y ya lo vamos a hablar más adelante porque, por ejemplo, lo que era el FODES como tal, que ya no existe, es diferente ahora, lo que hemos aprobado, era muy diferente para un municipio importante como San Salvador, Soyapango, sí, que para un municipio pequeño. Por ejemplo, para San Salvador, y hay que aclarar algo, el FODES nació, Neto, con lo del, en época, si no me equivoco, Calderón Sol, con el 6% del presupuesto, y un par de años después se le subió al 8%. Yo no voy a tomar en cuenta cuando le subieron al 10% a Arena y FMLN, porque fue cuando Nayib Bukele ganó la presidencia. Fue como, nosotros no tenemos este lío, subámosle, ¿vea? La mayoría del tiempo fue el 8%. De presupuestos que rondaban los 5.000 millones de dólares o un poco más. Hoy es el 6% de 9.000 millones de dólares. Okay, o sea, sí, es más. Ahora, no se llama FODES. Pero, por ejemplo, para San Salvador, en sus épocas del 8% significaba poquito, ¿vea? Un 7%. Para Soyapango, en su mejor momento, un 15%. Un 8% cuando yo estaba. ¿Cuánto? 8%. Es que yo digo 15 porque me acuerdo que en el del 2020... que era como un poco más de 3 millones, el presupuesto de Soyapango rondaba casi los 19 millones. Entonces, en el 2020 que ya le habían subido al 10%. Entonces, hay que analizar a municipios que les perjudicaba o no lo del FODES y a qué municipios chiquitos sí lo necesitaban, Ernesto. Pero aquí empezó también a degenerarse algo. No voy a decir los nombres de los municipios, pero aquí hay municipios pequeños, muy pequeños todavía y sin recursos, donde los alcaldes se han puesto $5,000 o más de salario. Okay. Entonces yo creo que no va de acuerdo en un pueblo chiquito, con todo el respeto del mundo, pero como dice Juan Pablo, que no hay industria, que no hay comercio, a veces no hay ni agricultura, y de dónde el alcalde va a ganar esto. Entonces se deforma. Yo creo que podemos seguir hablando de los problemas del FODES, no es distracción, como dice Walter, pero esta propuesta que lanza el presidente, consta, el presidente no tiene por qué decir, como dice Juan Pablo, su pensamiento es, deberían de haber 50 municipios, ya el estudio técnico lo puede determinar, un estudio territorial. Si son 47 o son 101, no se sabe. Pero la intención del presidente, como en los demás temas, siempre va a ser algo que beneficie a la población. Yo digo, imagínate tú sos de ¿cómo les dicen a los de Santa Elena? De abudos, ¿eh? Vaya, imagínate. Tengo el corazón partido, ya lo dije, lo dije la vez pasada, pero también en California, Usulutano, yo también. Entonces, imagínate. Pero son municipios íntimamente ligados, están por un camino rural. Sí, muchos nacían. Ojalá me escuche el ministro de Obras Públicas y que se deje de ser rural. Son 9 kilómetros. Pero imagínate, muchos nacían en un municipio y su centro escolar y estudiaban en el municipio de La Paz, dependiendo, ¿vea? En su momento. Entonces yo creo que, sin dejar de ser tabudo, ¿vea? Sin dejar de ser tabudo, ¿qué es mejor para un habitante de un municipio, de un cantón y de un caserío? Estar mejor, con mejores oportunidades en la parte económica, de educación o de salud. O decir, no me quiten el municipio. Es importante lo que dice Juan Pablo, el Código Municipal le da la oportunidad a las alcaldías para hacer sus consultas, ¿verdad? Conste, no son vinculantes para que se haga al final una ley de estas que se haría en la asamblea. Exacto. Porque al final, imagínate, tú le haces viene un alcalde, digamos, voy a poner un ejemplo, yo soy político, yo lo puedo hacer. Claro. Viene un alcalde del FMLN y hace una consulta y la pregunta la redacta, ¿usted quisiera que nos quitaran el municipio? Toda la gente va a decir no, pues. Mira, allá está como nos abrigan los californianos, Santa Elena, mira. Así nos abriga. ¿Vea? Ahí está el municipio pequeño, el número 2. Yo por eso siempre digo a mi esposa, le digo que la voy a llevar a California. Ella bien contenta que es en Estados Unidos. Precioso mi pueblo. Pero no, es Usulután. Así es. A ver,
tocaste un tema elemental en esto y tiene que ver con la administración. ¿Cuál es? Y voy a un poquito también como a recapitular la experiencia de el caso de Soyapango, ¿verdad? Con la captura de su alcaldesa por algunos aspectos que tienen que ver con el tema de administración, pero tampoco no puedo dejar de tocar un tema que surge en el contexto de esta situación, en la cual se dice que también muchas alcaldías están en esa condición precisamente por el tema del FODES. Sí, ¿Cuál es tu experiencia y cuál es tu lectura de eso? Mira, Ernesto, realmente comparto lo que decía el señor diputado. No se vale que algunos funcionarios electos, como consejo municipal, alcalde, de repente llegan y se suben el salario. Yo creo que en el caso de la doctora Nercy, ella solo es como un ejemplo, ¿ve? Pero en realidad sí hay varias alcaldías que suenan con ese tipo de problemas. Del oficialismo. En general, ¿verdad? Hay del oficialismo, hay de Arena, hay en general. Entonces, y yo creo, y aquí aprovechando que el señor diputado, yo en su momento se lo decía a los diputados de Arena, que realmente, es cierto, el municipio es autónomo, pero los institutos políticos deberían de normar por medio de sus diputados algunos planteamientos muy puntuales, porque sí hay señores alcaldes que se disparan. Cuando llegan, ya parece que se creen el dueño de la finca, etcétera, y no toman en cuenta y en consideración todo lo que establece la norma para poder crear plazas, para ver si realmente hay un estudio financiero para determinar si puedo subirme las dietas, etcétera. Ahora, la condición de la pandemia COVID-19 deja en el escenario mundial un caos económico. Eso no es ajeno a El Salvador. Entonces, viene el Fondo Monetario, empieza a lanzar otras indicaciones importantes, pero ya viene el problema administrativo interno. ¿Cómo hago para hacer autosostenibles mis municipios? ¿Cómo los voy a mantener? Y el otro tema es cómo pongo orden en las finanzas si son autónomos, pero realmente hay algunos funcionarios que dejan mucho que desear y quiebran las ciudades. Por mencionarte Soyapango, quebrar Soyapango, pero ni en la pandemia quebró. Pues sí, pero entonces, ¿cómo puede una ciudad, en el muy particular, la experiencia de Soyapango contigo como alcalde, si es un municipio que te genera ingresos? Por eso te digo, tiene mucha inversión. Quebrar Soyapango es casi imposible, pero se puede hacer, ya lo pudimos ver. ¿Por qué? Por malas decisiones tomadas por personas que no tienen la capacidad suficiente como para poder administrar. O sea, ahora, me hablas de capacidad de administración. Imagínate un municipio pequeño, si tú llevas a una persona que no tiene ni la menor idea de administrar, con que ya vimos que un municipio grande donde hay, si no se administra bien se quiebra, ya no digamos un municipio pequeño. Tu paso por la alcaldía pudo haber sido distinto, tú tenías FODES. Pero en el caso nuestro realmente era un 8 o 10%. No, en una ciudad grande no es indispensable. Pero en el resto del país, porque hay que ser sinceros, ciudades grandes no hay suficientes en el país, o no son muchas pues, pero ciudades pequeñas, pueblos pequeños, hay. Y ahí es donde surge la pregunta. Si yo voy a interactuar y al final se van a unificar diferentes zonas, diferentes municipios, ¿cómo voy a hacer autosostenible la recolección de residuos? ¿Cómo voy a llevar esos servicios municipales básicos como el alumbrado? ¿Cómo lo voy a hacer autosostenible? Entonces, yo creo que el debate realmente es un debate técnico, que en estos momentos yo creo que la Comisión de Municipalismo en la Asamblea Legislativa tiene por delante mucho trabajo y toda la población debe de estar muy cercana a ese debate para sumar, y que realmente si se llega a tomar una decisión, es cierto, va a afectar después de las elecciones del 24, pero realmente va a tener un impacto directo en toda la población. Ok, a ver, fíjate que ese titular que nos están colocando nuestro equipo de producción es bien interesante para hablar un poco de memoria histórica. Por supuesto. ¿Verdad? Que los territorios fueron divididos para congraciarse con los feudos y políticos, ¿verdad? Si lo queremos ver desde el punto de vista de cómo está el diagrama político electoral, ¿no? Que en su momento, si se lleva a cabo una reforma de esta naturaleza o una reingeniería, lo que vas a tener es, ¿verdad?, un compacto de la atomización grande. Ya se habla incluso de que los número de diputados debe de regresar a lo que fue en 1994, creo que esa fue propuesta, hecho esa 64 o 60. Sí, es independiente de la cantidad de municipios, porque si tú reduces los municipios, Ernesto, pero mantienes los 14 departamentos con pocos municipios cada uno,
pueden seguir los 84. Yo antes, siendo candidato, proponía que yo creo que la Asamblea puede funcionar con 60. Si tú le preguntas a la población, te dice que 10, ¿verdad? Porque recuérdate que hubo un sinsabor en varias legislaturas y la gente no los quería, pero pues ahora si se supone que la mayoría de los diputados hoy sí estamos funcionando junto con el pueblo, pues no tendría razón de ser. Fíjate que no solo es que fueron divididos con ese capricho político. Ya una vez divididos, hay un municipio de Morazán, tampoco voy a decir el nombre ahorita, lo pongo de ejemplo por lo siguiente: cuando pasó lo del FODES te decían, nos han quitado el FODES y no podemos ni siquiera pagar la planilla de empleados. Primer error, el FODES no estaba hecho para eso, técnicamente. Segundo, este municipio en particular, en el transcurso de 3 periodos, tenía como 12 empleados y llegó a tener 40. O sea, el que creció los empleados fueron los alcaldes que estuvieron. No era que esos 40 de ese momento eran los necesarios. Ahora ya una vez, como dice, creado el problema, te decían, no podemos pagarle y tenemos que despedir empleados. Y que eran empleados, a veces de esos 40 quizás 15 o 20 trabajaban. Pues. Y que no había una estructura... Yo te digo en ese. Ok, no, pero organizativa, fíjate, la cual tenía que... Antes de que los municipios grandes, por ejemplo, pues, voy a hablar Soyapango porque está Juan Pablo, pues pueden fallar los números, yo no he sido ni siquiera concejal, pero imagínate, en tasas reciben como 8 millones al año y en lo otro, ¿cómo se llama? Que no son tasas, son... Impuestos. ¿Hay impuestos? No. Son impuestos. Impuestos también. Sí, bueno, reciben también una cantidad similar, más o menos. Sí. O sea, estás hablando que qué municipio no quisiera tener en vallas publicitarias cerca de 600,000, 700,000. ¿Tasas o contribuciones, me decía? Hay contribuciones especiales. Contribuciones especiales. En contribuciones creo que era el otro. Y en vallas, por ejemplo, 600,000 o 700,000 dólares ya lo quisiera un municipio chiquito. Soyapango debe tener distritos y empleados. Ahí está Morazán. Imagínate ese tamaño. Pero tú unes 5 o 6 municipios de ahí, de un solo, y fácil pudiera funcionar, porque estás hablando, tienen un problema serio aún de agricultura, que Exacto. deberían de tener agricultura para que se reactive el país. Pero comercio e industria no hay. No hay. A lo sumo empieza un turismo local, es lo que tiene. El Rosario. Ahí está mi Anguera, pero de Morazán. Yo lo Aiquín, ¿verdad? Sí. Ahora, el punto viene, ¿por qué se crearon tantos? Esa es la pregunta. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese tema que también trae consigo las aristas de las razones que puede llevar en su momento a un abordaje de mayor eficiencia. O sea, podrían ser más eficientes de acuerdo a la misma lectura y experiencia que tú has tenido. Claro que sí. ¿Más eficientes en qué? Más que todo en la parte financiera. Ok, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Claro, gracias por estar con nosotros. Son las 6:59. Gracias por acompañarse de nuestra señal. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. La verdad que a la hora de escudriñar un planteamiento como el que hemos iniciado en el abordaje desde la propuesta así de forma muy, digamos, exponencial que se ha hecho para ver la reducción o plantear una discusión que lleve a la reducción de municipios en el país, surgen muchos elementos que ya no solo se trata de una discusión someramente ligera, se trata de hacer estudios técnicos como lo hemos hecho en una recapitulación de lo que estoy hablando y de otro aspecto que tiene que ver con los beneficios per se que esto podría traer, que tiene que ver mucho con el tema financiero, decías. Así es, Ernesto. Mira, realmente yo creo que uno de los meollos importantes, aparte de lo cultural, es el tema financiero. Lamentablemente hemos visto muchas personas de manera irresponsable en el uso de los fondos públicos. Mira, todo o mucho depende de la capacidad financiera de un municipio. Pero ¿qué sucede si tu capacidad financiera es para tener 20 empleados, pero tú tienes 100? Entonces, ¿cómo vas a ser autosostenible una ciudad o un municipio si no tienes esa capacidad financiera? Ahora, si no tienes ni para la planilla, ¿y entonces cómo vas a arreglar la calle? ¿Cómo vas a pagar la recolección de residuos? ¿Cómo vas a incrementar el servicio de alumbrado público en el resto de colonias que va teniendo tu ciudad o tu municipio? Entonces yo creo que realmente uno de los meollos importantes es el tema financiero
y la responsabilidad en el manejo de esos fondos. Y tú dijiste, ¿por qué se hizo eso? Claro, entonces, ahora, ¿cómo yo voy a crear un municipio si no tiene capacidad financiera? Entonces vengo y se lo cargo al gobierno central, y todo se lo voy cargando al gobierno central. Entonces, yo creo que sí, realmente, Ernesto, estamos en el momento de que sí hay que tomar en buena consideración responsable este debate. Y yo creo que al final la población, si va a haber un beneficio real hacia ellos, no creo yo que no se pueda concretizar. Así es de que el llamado, yo aprovecho este espacio, Ernesto, a hacer un llamado a todos los señores alcaldes, a todos los señores concejales, a que realmente se maneje con mucha responsabilidad la parte financiera. Okay, mira, porque de eso es que realmente está sucediendo esta situación. Bueno, y tú eres concejal, ¿van a pedirle ayuda al gobierno financiero? ¿Ayuda financiera? Yo lo he propuesto. ¿Tú has propuesto? Yo he propuesto eso en el Consejo. ¿Por qué? Porque la ciudad está quebrada. De 1046 ¿Pero por qué está quebrada? De 1046 empleados pasó a 1850 empleados. Decime tú, ¿dónde está el estudio para ver la capacidad financiera de contratación de esa gran cantidad de gente? Yo no lo he visto, y eso que yo estoy en el Consejo. Entonces, si no somos capaces como ciudad de sobrellevarlo, yo realmente sí he planteado que la ciudad le pida el apoyo al Ejecutivo a efecto de que se establezca un convenio con el Ministerio de Hacienda o, en este caso, con la Superintendencia del Sistema Financiero. Ese convenio puede abarcar el apoyo que el Banco Hipotecario ya le hizo, porque el Banco Hipotecario ya le hizo un primer apoyo a la ciudad, como de 12 millones de dólares, no más llegaron. Entonces yo creo que por esa parte pudiera crearse alguna especie de salvataje para poder rescatar la ciudad, ¿verdad? Para poder sobrellevarla. La verdad. Pero sí, te soy bien sincero, deben de ser responsables los señores alcaldes y los señores concejales en el manejo de las finanzas, porque nadie, bueno, a excepción del Ejecutivo, si así lo desea, puede llegar a rescatarlo. Mira, Romeo, sí, la verdad que es, yo creo, fíjate, una complejidad. Fíjate que la información que da Juan Pablo, siendo el concejal de Soyapango, y un llamado a los demás alcaldes en general, de todos los colores políticos, ¿cómo es posible que Soyapango, en esta nueva gestión, prácticamente haya duplicado su cantidad de empleados? Y no, yo no estoy en contra de las fuentes de empleo, o sea, todo lo contrario, debe de crearse fuentes de empleo, pero no es así como se crean, porque vas a terminar quebrando al segundo municipio más grande. Y este llamado, cuando digo a los alcaldes de todos los colores, es porque ya lo demostró el presidente Bukele y la nueva institucionalidad que tenemos en el país, que aquí no va a andar importando de qué partido sos. O sea, si pasa un acto irregular, si pasa un acto ilegal o una sospecha de que hay algún cometimiento, un delito, te van a ir a capturar. O sea, de 1046 empleados, crecer a más de 1800, no le veo ninguna lógica desde ningún punto de vista, más que estar metiendo gente y poder quebrar el municipio. Conste, Soyapango, que creo yo que es el segundo más importante en el tema económico. Numeritos fríos, Ernesto. Planilla de 476,000 dólares sube a 1.200.000 y recibís 1.700.000. Automáticamente, o sea, que no sí te hay dan razón cuando dijo el presidente de que había un abuso, ¿no? Ahí está, mira, ahí está en el tweet que tú estás poniendo. No se vale. Ese tweet, mira. Ahora, lo importante de eso es que, mira, señor presidente, también se refiere a los empleados. Y aquí sí quiero ser muy responsable. Hay un sindicato por ahí, que no quiero decir el nombre, que está en todas las alcaldías, que se ha encargado en presionar a meterle 3 bonos a todas las alcaldías. Bono de Semana Santa, bono de agosto y bono de diciembre. Entonces yo sí les diría a los señores concejales, a los señores alcaldes, revisen esos bonos. ¿Por qué? Porque al final las condiciones financieras después del COVID no son las mismas. Las ciudades, los municipios están sufriendo un poco sobre el tema económico, y realmente no se vale que un empleado, por el tema de un bono, que por cierto no está en el código de trabajo, ahí está el salario y está el aguinaldo, pero que por un bono vayan a afectar a la población. Así es de que yo creo que la palabra clave hoy es responsabilidad en el uso de las finanzas, porque no se vale estar haciendo fiestas de miles de dólares, como en Soyapango, que hubo una fiesta de 850, se aprobó un presupuesto de 850,000 dólares, ahí andaban bajando en helicóptero, andaban haciendo carnavales, andaban quemando pólvora todos los días, y los empleados no se les había pagado. Vino un artista internacional que me imagino que no cobra barato. Dicen, porque yo no he visto información. Y que no eres concejal, pues. Es que, mira, no se da información, Ernesto. $100,000. 100,000 dólares dicen que costó eso. Entonces,
Vuelvo a reitero. Ahora, imagínate Soyapango, que tal vez pueda tener esa capacidad, pero si no estás pagando tus empleados no se vale. Ahora imagínate un municipio más pequeño. Voy a preguntarle a mi productor si fue a bailar con $100,000. Ahora imagínate un municipio más pequeño. Mira, y también, como dice Juan Pablo, no se vale que porque no te dieron el bono o la gift card, como dicen, pase lo que pasó en San Marcos. Que vengan los empleados y digan, entonces detengo el paso de los camiones de basura, porque estás pasando el límite del tema de salud. Sí, porque vas a afectar a otros con un nivel colectivo de grandes magnitudes. Imagínate Soyapango, en plena Navidad era un basurero todo eso. Ahora, por eso yo hago un llamado a la responsabilidad. Nosotros, pero ni en pandemia. Te voy a hacer una pregunta que, no sé, cauciosa, no directamente, pero obviamente tú eres concejal, vienes de ser... ¿Te deja abierto el camino para participar o correr por...? Ya estamos en este a la vuelta. momento no, Ernesto, ¿no? Directamente no. Así quebrada no la quieres agarrar. No, me refiero a que por la ley de transfugismo, que yo te digo, esas cúpulas del pasado... Pero ya estás en un movimiento, crearon esas cosas. Estamos en un movimiento. Tenemos esos alcaldes que decía aquí el señor diputado, tenemos más de 30 alcaldes de diferentes banderas políticas, menos del oficialismo, ¿verdad? Que de alguna manera se han sentido contrarios a las disposiciones de sus cúpulas, y hoy hemos creado un movimiento que se llama Movimiento Ciudadano, que por cierto creo que hoy en enero, porque así dan los tiempos, vamos a tomar una gran decisión si pues participamos como partido político directamente, pero si los tiempos no nos dan, vamos a respaldar ya sea a una o diferentes banderas políticas que ya estén creadas, pero con la condición que respalden la nueva forma de hacer política en este país. No esa política polarizada que deja al centro a la población en discusiones estériles, sino en oposición. O sea que no puedes participar, no puedes correr por un... Fíjate pues que tú estuviste en Arena, renunciaste a Arena. Yo estuve muy de cerca cuando se creó ese tema del transfugismo. ¿Qué querían esas departamentales y esos, bueno, al menos en el caso de Arena, el COENA de esa época? Me acuerdo que pusieron de ejemplo a Will Salgado. ¿Y cómo es posible que este hombre, decía, se pone un color, se pone otro y siempre gana? Pero la gente ahí lo quería. Entonces vinieron las cúpulas, establecieron esa ley de transfugismo para dejar el control y el poder a la cúpula partidaria y afectar a la persona que sí tenía el apoyo ciudadano. Pero como Movimiento Ciudadano sí puedes entrar a... Mira, nosotros podemos hacer alianzas, podemos hacer coaliciones, y ya lo dijimos, nosotros no tenemos ningún problema con los partidos políticos que respalden la nueva forma de hacer política. Romeo, y tú que estás en la Asamblea Legislativa, este tema del transfugismo también en su momento, y perdón que me vaya a ese horizonte, pero recuerdo que también generó un debate si era valedero o no era valedero, desde el punto de vista de que te están violentando ciertos derechos a los cuales tú ya no te identificas por estar en un partido político. ¿Hay alguna discusión en la Asamblea Legislativa? Yo recuerdo que este es un tema, no sé si hay alguna pieza que se haya metido. No hay ninguna pieza. Yo lo que creo que, bueno, hoy por hoy es ley y las leyes se tienen que cumplir. Yo creo, esa es mi posición personal, sin embargo, hay que entender lo que debería de privar, eso es en un ideal ser, quizá eso se analiza en otro momento, es que la ciudadanía es la que manda. Entonces no te debería de estar amarrado porque estuviste o no en un partido político, si la ciudadanía te quiere. Es decir, porque tú te puedes cambiar a otro partido, pero imagínate que la ciudadanía no te quiere, aunque te cambies a todos los partidos. El abanico de participación como un derecho político entró en choque cuando la sala te dijo no, o mejor dicho, la Constitución misma. No, la Constitución no dice. La Constitución no dice eso, fue una para los alcaldes. No lo dice para alcaldes ni para además, diputados, la Constitución solo le manda al candidato a presidente de la República a estar inscrito en un partido. Solo al presidente, solo eso es lo en ese momento. Pero a estar inscrito, no a no cambiarse inclusive. Es un requisito que esté inscrito en un partido político por Constitución. Pero es un tema que da para más. Yo creo que hoy, mira, esto está bien fácil. En la Asamblea Legislativa hoy por hoy hay 8 partidos representados, 4 son de oposición y tienen 20 diputados, aunque se le han ido como 4 o 5, y 4 partidos estamos apoyando al presidente y tenemos 64. Yo creo que hay suficiente abanico, hay partidos nuevos, no sé si se van a lograr hacer, pero creo que ahí está el abanico suficiente. Para poder concretizar en esta propuesta, ¿a eso te refieres? Sí, para poder concretizar. O de transfugismo, o definir una vez por todas, porque tanta gente que está ahora amarrada con los partidos políticos ya no quieren... Pero hoy por hoy es ley, o sea, esa es ley, se debe
se debe de respetar. Por una Nosotros decisión sí- judicial, pero eso fue... No, ya está, ya después se transformó en ley del En ley. Código Electoral. Sí. Entonces, hoy por hoy es ley. Nosotros sí estamos valorando presentar una pieza de correspondencia, porque sí creemos de que pueden vulnerarse algunos principios, algunos derechos, porque como bien decía aquí el señor diputado, la última palabra la tiene la población. Sí. Ahora, en este caso, Bueno, pero los diputados sí pueden correr por... No. tampoco. Cambiarse, no. No. No, cambiarse no, pero puede haber La independencia. las no partidarias. No, tampoco puede irse de un partido a no partidario. Tiene que esperar un Y periodo. cualquier propuesta presente Está bueno que me hayas aclarado ese punto, y porque... cualquier propuesta, Juan Pablo, recuerden que la ley vigente nos dice que a partir del 4 de febrero, o sea, dentro Ya de no menos se de un O mes, sea, si yo no he puedes hacer pertenecido, reformas. ok, si yo no he participado en ningún partido, sí puedo correr es. por una no O si te partidaria. esperaste los 3 años y no eras electo para ningún cargo. Exacto. Tenés que esperarte un periodo. Ese es como el castigo. Y entonces, ¿por qué unos sí pueden y otros no pueden? A eso vas a recurrir entonces. Nosotros consideramos de que sí es un tema que afecta al final a la población, porque la población decide qué persona va, hombre. Si al final a uno no lo quiere la gente lo rechaza. Entonces, ¿pero qué sucede? Sí están vulnerando esa oportunidad a que la población vote por una persona determinada. Nosotros sí consideramos de que es un tema que fue vulnerado por las cúpulas políticas de su momento y que hay que considerarlo en esta nueva forma de hacer política que se está desarrollando. Una titularidad del periódico el fin de semana, uno de los matutinos, decía que los empleados de Soyapango van a retornar a sus labores bajo amenazas por todo el sistema de régimen de excepción y de despidos si no Mira, cumplen con sus acciones. ¿Es cierto esto como aprobación del Consejo? No, el Consejo no, ¿verdad? Hay una gran irresponsabilidad de algunas gerencias que han quedado todavía ahí, y eso sí hay que aclararlo. Hay personas irresponsables dentro de la administración actual, ahí en Soyapango, que al inicio de año se dedicaron a ir a las gerencias, donde están los departamentos, donde están las personas, a amedrentarlas, a amenazarlas. Todo aquel le dijeron que no se presente a trabajar porque no se le ha pagado, va a ir despedido. Y si está haciendo marchas o pronunciándose, vamos a traer a la policía y lo vamos a meter preso. Eso sí es real, se dio. Pero la respuesta de los empleados fue hacer una marcha después de las 4. Es decir, vaya, está bien, nosotros venimos a trabajar aunque no nos hayan pagado, pero después de las 4 sí tenemos el derecho y la libertad de pronunciarnos. Y por cierto, llegó un diputado del oficialismo, parece que llegó alguien del gobierno también, a desmentir las palabras de estos gerentes irresponsables que habían amenazado entonces, a los empleados. Entonces eso no tú se vale. descartas eso. ¿No? Sí. Okay. Entonces creo de que al Tenía final... que preguntarte esa parte. Claro que sí. El tiempo se me fue. Romeo, tu reflexión final. Mira, como el tema principal que hemos tocado, y te agradezco por la invitación, es una propuesta valiente, como las que ha hecho el presidente de que tomó posición, es el reordenamiento del país, que va a incluir reducir el número de municipios. Por supuesto, después de un análisis muy técnico y cartográfico y financiero, pero creo yo que al final lo importante es buscar el bien para la población. Les adelanto que el bien para la población es que pasado mañana que hay plenaria, lo más probable es que vamos a aprobar la 10ª prórroga del régimen de excepción. El régimen de excepción. Juan Pablo. Sí, Ernesto, gracias por la invitación. Creo que realmente es un tiempo ¿Cómo está Soyapango con el régimen? ¿Ya oportuno. está bastante controlado? Sí, mira, yo quiero decirte que en Soyapango operaban los 3 cuarteles generales de las pandillas. Yo creería que están desmantelados, estarán a un 10% a lo sumo. Creo que sí se está rescatando el municipio y vale la pena seguirle apostando a este tema de seguridad. Escuché de tu propia voz decir de que la empresa por la cual trabajabas, me la reservo, que antes pagaba renta, hoy no paga. Nosotros pagábamos $12,000 mensuales todavía hace 5 meses. Y gracias a Dios, después de 10 años de estar pagando, ya vamos para 6 meses de pagar 0 centavos. Es decir, sí funciona. Todavía estoy en la gremial de transporte y realmente a nivel nacional hay una disminución quizás arriba del 90%. Y esos son los testimonios que valen para cuando venga alguien que se oponga. No lo digo yo como político, digamos, te lo está diciendo una parte de una empresa. $12,000, ¿qué es? Casi $150,000 al año. Y acordate, eran entre 30 y 38 millones de extorsión al año en todo el sector. Increíble, ¿verdad? Sí. Increíble. Bueno, les agradezco realmente, gracias Juan Pablo, te agradezco mucho y a ti también Romeo, el que nos hayas
permitido también colocar sobre la mesa tus puntos de vista que tienen que ver mucho con el ejercicio legislativo. Me voy a una pausa. Cuando regresemos, Rubén Alemán, presidente de ANDA, nos habla sobre el más reciente corte de suministro del agua del Gran San Salvador, las reparaciones, la actualización y otros aspectos importantes de proyectos que tiene la administración. Así es que nos vamos a la pausa, 7:18, y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. El presidente de ANDA, Rubén Alemán, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, bendiciones en este año 2023 y todo lo que conlleva, esperamos sea bueno para todos los hogares salvadoreños. Voy a comenzar primero por conocer cuál es el estado actual. Entiendo que ya se logró llevar a cabo la reparación de una fuga en una línea principal de la zona norte que abastece gran parte del área de San Salvador, pero entiendo que ya se reparó, ¿no? Bueno, nada más como un resumen, la semana pasada tuvimos que suspender operaciones en nuestro sistema zona norte que abastece al 30% del Gran San Salvador porque encontramos una fuga en una tubería, es una tubería principal localizada en Nejapa que abastece al Gran San Salvador. En tiempo récord pudimos rehabilitar la tubería. Era una... Es esa, ¿no?, que estamos viendo. Correcto, eso es gracias a los apoyos. Quiero agradecer a todo el equipo que se metió de cabeza literalmente para rehabilitar, y lo que nos indica el estado de las tuberías. Nos está pasando la factura, Ernesto. Estamos hablando, y qué bueno que empezamos con este tema, porque es importante señalarle a la población que estamos hablando de un sistema zona norte que abastece al 30% del Gran San Salvador, Santa Tecla, Ciudad Merliot, sectores aledaños, que data de finales de los 70, principios de los 80, que recorre 25 kilómetros desde zona norte, que es un sistema de baterías de pozo, algunos manantiales, hasta el Gran San Salvador. Entonces nos está pasando la factura la edad de esas tuberías, la falta de mantenimiento, prevención, pero hay buenas noticias, que es lo que vamos a compartir esta mañana con todo el pueblo salvadoreño. O sea, sí, buenas noticias desde el punto de vista que viene mucha cooperación. Buenas noticias en el sentido que cuando existe la transparencia genera confianza, y la confianza ha permitido el financiamiento de varios socios claves y de la banca multilateral. Ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que junto con su directorio y la Asamblea Legislativa nos aprobaron un préstamo de $100 millones. Y parte de esos $100 millones, ¿para qué se van a utilizar, Ernesto? Parte de esos 100 millones, el corazón de este préstamo se va a utilizar para rehabilitar ese sistema, el sistema zona norte, que tiene un 80% de deterioro, que es el que brinda agua al 30% de San Salvador, Santa Tecla, Ciudad Merliot, sectores aledaños, en el cual vamos a apostarle a una integralidad. No solo tenemos que rehabilitar algunos pozos, sino que le tenemos que apostar a toda la línea eléctrica, hidráulica, que está en un 80% de deterioro, Ernesto. Ahora, estamos hablando de una estructura de país que ya, digamos, como que ya caducó. Pero vayámonos un poquito más pragmáticamente. San Salvador, por ejemplo. Bueno, mira, en el caso de San Salvador. San Salvador tenemos alrededor de 200 plantas de bombeo y de rebombeo, las cuales utilizan bombas. ¿Cuál es el estado de esas bombas? La mayoría de esas bombas, porque en la mayoría de los casos, para bombear el agua no es por gravedad, sino que necesitamos ese impulso. La vida útil de los motores y de las bombas ya terminó. Entonces, día a día es el pan nuestro de cada día, por decirlo así. Yo recibo reportes todas las mañanas en que bombas quemadas. Entonces, el equipo tiene que hacer un esfuerzo extrahumano para ver cómo rehabilitamos. Y yo creo que aquí
una de las lecciones y de las historias de éxito de este 2022 fue las inspecciones sanitarias encabezadas por mi persona, en las cuales la gente de operaciones, producción, laboratorio, calidad de agua, como equipo, inspeccionamos la integralidad de nuestras plantas de bombeo. Y lamentablemente nos está pasando la factura, Ernesto. Entonces tenemos que prever, y acá encima de esto tenemos algo que es real y que lo he reiterado en diferentes ocasiones: cambio climático. ¿Cuál es nuestra apuesta? Nuestra apuesta en este 2023 es una gestión por resultados, y es blindar climáticamente la mayoría de nuestras plantas. Ya lo vimos con un efecto La Niña, mucha humedad, todo lo que eso conllevó. Gracias a Dios en la infraestructura no tuvimos grandes daños, pero tenemos que seguirle apostando a blindar climáticamente desde nuestras grandes fuentes de abastecimiento a todas nuestras plantas de bombeo. A ver, pero estas plantas, digamos, como se identifican que en ese reporte a diario las plantas que están se van sustituyendo. ¿No hay un plan general para poder de alguna manera no estar, perdón el término, parchando el problema? Mira, lo que pasa que... O sea, necesita mucha plata, ¿no? Bueno, son dos cosas. Uno, es importante levantar esa línea base de todo lo que tenés, y eso lo estamos haciendo. Y aquí es donde la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos nos va a ayudar con las principales 20 plantas del Gran San Salvador, que son las que consumen más energía, que son las que tienen que ver con la mayor producción, a buscar ese consumo de energía, sustituirlo por alternativas técnicas viables, y creo que es muy importante ese asocio que vamos a tener con ellos. Entonces, Ernesto, así como lo vamos a hacer en el Gran San Salvador, la idea es desplazarnos a Occidente, Centro y el Oriente del país, porque a lo largo y ancho del país tenemos problemas, y creo que la gestión por resultados empieza con identificar, con saber cuál es tu status quo, cómo se encuentran las cosas. Y eso es algo que en ANDA hoy estamos haciendo dentro de uno de los 5 pilares principales. Y aquí nada más a manera de recordar a la audiencia, vamos a seguir trabajando en esos 5 pilares: abastecimiento de agua, calidad, eficiencia energética, saneamiento y servicio al cliente. Ok. Me decías extra cámara que este año es el año de la cooperación, porque viene una serie de apoyo financiero. ¿Y cuáles van a ser los enfoques pertinentes a los cuales se va a hacer para poder de alguna manera capitalizar aún mejor esa cooperación? Me voy a hacer una pausa comercial, regreso para que lo ampliemos un poco en el abanico de aspectos que tienen que ver. Bueno, la población ya está activa, diciendo, bueno, mira, tenemos este problema de agua en tal sector, necesitamos mejorarlo, que creo que ese es el diario vivir con el cual tiene que lidiar un presidente, ¿no? Correcto. Y estamos en toda la disposición. Y es entendible, ¿no? Y claro, y estamos en toda la disposición, respondemos, y existen canales también donde podemos responder a la población. Vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, y también a usted por estar enviando sus comentarios, sus preguntas a nuestras direcciones. El presidente de ANDA esta mañana con nosotros, Rubén Alemán. Rubén, el año de la cooperación, ¿sí? ¿Mucho financiamiento? Claro, es el año de la gestión por resultados, mucha cooperación, gracias a la transparencia y la confianza, y es así como, ya lo hablábamos en el primer bloque, el BID nos ha aprobado un préstamo por $100 millones que lo vamos a utilizar en 3 grandes componentes. El primero y el principal es rehabilitar el sistema Zona Norte, el cual nos está dando muchos problemas, y también no solo problemas internos, también problemas externos, Ernesto, y aquí quiero aprovechar la oportunidad, porque hay problemas externos que resultan en las fallas o en la falta del suministro de agua potable. Ejemplo, en estas primeras semanas del año se han dado bastante quema de cañales de una manera irresponsable. En el área de Nejapa hay lo podemos ver
en las tomas, la línea eléctrica que energiza el sistema Torogós y el sistema Zona Norte pasa por ahí tú ves las torres, y ¿qué es lo que hace? Que todo ese aire caliente hace que exploten los aisladores en las torres. Bueno, de hecho ahí lo vimos. Bueno, mira, ahí ves el aire caliente. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí está. Mira, explota. ¿Y qué es lo que pasa? Te deja sin energía todo Zona Norte, todo el sistema Torogós. Estamos hablando de más de 1.5 millones de salvadoreños. Y el tiempo para recuperar, para rehabilitar esto, ya lo hemos hablado en diferentes ocasiones, no es de la noche a la mañana, porque tenés que volver a rehabilitar todo ese sistema de tuberías. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y eso es lo más importante. Ya estamos en coordinación dentro del gobierno con el presidente de CEL, con ETESAL, para que nos ayuden a buscar soluciones, y no tanto soluciones, sino que monitorear conjuntamente que no se den este tipo de acciones irresponsables de todo el tipo de vista. A ver, pero la simple lógica, a mí, como empresario agrícola, como lo que sea, si yo voy a quemar sabiendo que tengo cables arriba, eso es como ya... Pero aquí puede ser que sean actos vandálicos. Pero o sea, aquí le vamos a dar... La caña se quema, no creo. Siempre hay una práctica de quemar caña, ¿no? Claro, o sea, vamos a darle el beneficio de la duda, pero sí, imagínate esas quemas abajo del tendido eléctrico. Sí, o sea, es lógico que... Te va a explotar. Peligrosísimo. No, claro. Y deja sin agua a mucha gente, porque se va la energía de las plantas. Exacto. Entonces yo creo que ese es uno de los factores externos que nos ha pasado la factura en estas últimas semanas, y tenemos que volver a rehabilitar y a recuperar los sistemas. Entonces yo creo que Zona Norte en sí va a ser, esperamos que podamos iniciar esa rehabilitación lo más pronto posible, pero el préstamo del BID no solo se va a orientar a Zona Norte, se va a orientar a otros dos componentes muy importantes. Agua no facturada, ya hablábamos en uno de tus programas, cuánto se pierde de agua desde la fuente de origen hasta tu casa. Estamos perdiendo más del 60%. Conexiones ilegales, fraudulentas, las fugas por el mismo estatus de las tuberías. Y el último componente, no menos importante, es el fortalecimiento institucional, la gobernanza. Creo que con el BID es uno de los préstamos con los que vamos a iniciar este año, seguido por primera vez con un préstamo de otros $100 millones del Banco Mundial, enfocado en la resiliencia, enfocado en mejorar climáticamente toda esa red de distribución que viene desde Torogós. Porque si bien mejoramos Torogós, pero toda la red, todos esos 40 kilómetros más de camino, tenemos que blindarlos climáticamente, y tenemos que empezar esa priorización de cambio de tuberías. Además del tema de agua no facturada, además del tema de fortalecimiento, gobernanza institucional, que tenemos que transformar, modernizar la institución, y se necesita mucho esfuerzo y mucho trabajo. Entonces, tenemos BID, Banco Mundial, tenemos también Estados Unidos, y aquí ya habíamos hablado de ese estudio de línea base en términos de eficiencia energética, migrar esa matriz energética a una energía verde, limpia, pero también con USAID, y esto tiene que ver con Torogós. Vamos en el primer trimestre de este año, pensamos colocar las primeras boyas en la cuenca alta del río Lempa, que nos va a permitir monitorear la calidad del agua y con ultrasonido también eliminar algas. Eso lo estamos haciendo, eso lo vamos a hacer con el pueblo y gobierno de los Estados Unidos, USAID. Tenemos que mencionar también China. Con China vamos a meternos a todo lo que es la potabilización del lago de Ilopango. Ya tenemos el diseño final, perforación de pozos alrededor del lago, que conlleva también una planta de tratamiento, toda esa revisión de esa línea eléctrica, hidráulica, y vamos a mejorar 7 municipios que están alrededor de Ilopango. Estamos hablando de inyectar más de 300 litros por segundo más a todos esos sectores, Ernesto. Y en el caso de Ilopango, perdón que me detenga ahí,
Sabiendo de voces de alguna manera experimentales que es un lago de origen volcánico. Correcto. No es agua per se del lago, sino que es paralela a pozos, a la construcción de pozos. Yo creo que es importante aclarar eso. Correcto. ¿Por qué? Porque si tú perforas pozos alrededor, tú tienes tu manto freático, tienes ese filtro natural, ¿sí?, que de una manera u otra te va a permitir filtrar el agua, y siempre vas a tener una planta de tratamiento que te va a ayudar a que tengas una mejor inocuidad de líquido para ser distribuida. Y estamos hablando acá, amigos televidentes, de beneficiar a alrededor de 250,000 habitantes en 7 municipios. Estamos hablando de un proyecto de $40 millones alrededor. Tenemos el último trimestre del 2022, tuvimos por primera vez en Anda la visita del vicepresidente del Instituto Sueco Medioambiental, el cual tenemos un proyecto piloto en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, energizando a partir de biogás una planta de agua potable. Aquí le estamos apostando también al saneamiento, a esa gestión integral del recurso hídrico. Son aguas residuales, pero eso no quiere decir que las aguas residuales tú las viertes a un cuerpo receptor como debe ser, sin utilizar y sin buscar esos co-beneficios como es el biogás. Entonces creo que eso lo vamos a hacer. Estamos en estos días, estas semanas, estamos recopilando toda la información que nos pidieron para poderla enviar, y también aquí se nos hizo el ofrecimiento de una cooperación sur-sur en donde técnicos, personal de ANDA pueda trabajar junto con técnicos de Suecia en diferentes termos. O sea, tenemos cooperación también de otro ángulo, no solo Estados Unidos. Correcto, China. No, tenemos. Creo que España también está. A eso voy. La asistencia técnica no reembolsable es muy importante, y aquí con España, que ha sido uno de los grandes socios en materia de agua potable y saneamiento en Anda, es importante destacar la comunidad autónoma vasca, del País Vasco. Acá le estamos apostando a la zona oriental de El Salvador, la zona representada por el corredor seco, muy marcada por ese cambio climático. Estamos trabajando y vamos a trabajar en Jocoro, en donde además de instalar un tanque, vamos a instalar una tubería de distribución, una línea de impelencia, beneficiando a más de 6,000 habitantes. Estamos hablando de un costo alrededor de $1 millón, y las buenas noticias no acaban acá, porque si bien estamos ejecutando el segundo componente, esperamos que se nos pueda aprobar un tercer componente, y lo que estamos tratando de gestionar es que ese tercer componente sea para el tema de saneamiento en el área oriental, lo cual se necesita, Ernesto. Entonces, en el primer trimestre esperamos que eso se pueda llevar a cabo. Además, no solo nos vamos a quedar con Jocoro, tenemos proyectos en Cesori, en Santa Rosa de Lima, San Sebastián. Además, junto con nuestros amigos de la Cooperación Española, estamos brindando asistencia a juntas rurales de agua en materia administrativa y técnica, para que puedan tener una muy buena administración. Y no olvidemos todo el tema también de la desalinización. El año pasado, ¿te acuerdas que hicimos una primera inauguración en Madresal, una isla a más de 100 kilómetros de San Salvador? Estamos en este año 2 plantas desalinizadoras móviles, trabajando junto con el BCIE en el Mahahual y San Diego. Ya hemos empezado todo el análisis técnico. Creo que la desalinización es una solución viable y técnica para comunidades rurales a lo largo de la costa. Y es un paso con el uso de una tecnología de punta. Porque, exacto. Bueno, los expertos en eso, que son Israel, por ejemplo. Tenemos esa asistencia. Lo estamos trabajando lo trabajamos con España, ahora lo vamos a trabajar con BCIE, pero no estamos cerrados a explorar alternativas para llevar agua a ciudades importantes, sectores importantes en la zona costera. Ernesto, si tú haces un repaso
estamos hablando de innovación, tecnología, desarrollo, modernización y todo eso encapsulado en una palabra la cual puedo resumir, con la cual cerramos el 2022, transparencia. Si no hubiera existido esa transparencia, no tuviéramos esa confianza y no tuviéramos ese abanico de socios listos para trabajar junto con ANDA. Tenemos, a partir de toda esta proyección estratégica de cooperación, de inversión, de actualización, de renovación, de tuberías y todo esto, un año sostenible en términos de abastecimiento, de distribución. Vamos a hacer todo lo posible porque tú sabes que tenemos algunos sectores con estrés hídrico, que tienen mucha más demanda que oferta. Entonces, acá es donde tengo que hacer un juego de equilibrio para tratar de llevar agua a ciertos lugares. Y en algunas colonias se ha visto muy marcado esa mejoría. Sabemos que falta mucho por hacer y yo creo que mi mensaje no tiene que sonar triunfalista. Sin embargo, estamos haciendo, y no es mi persona, hay más de 3,000 empleados atrás mío trabajando día y noche para que en sus hogares no falte el líquido. Hay que señalar que hay factores externos como los que ya hemos hablado que nos afecta, pero también aquí que tenemos que reconocer no solo el trabajo técnico, sino que el trabajo de los cazafugas, los cuales fueron nuestros héroes anónimos en este 2022 y derivado del estado de las tuberías, del deterioro, y no solo en agua potable, también en aguas negras. Ok, voy a hacer una pausa, regresamos con más. Hablemos de renovación de agencias también, Sí, que creo que es una parte elemental que conlleva a que el servicio que ANDA presta a la ciudadanía sea también moderno y eficiente, ¿no? Correcto, y se vienen buenos anuncios, ya Okay, ahorita te los vamos damos. a hablar de esto para cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. 7:45, pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablando de renovación, hablando de lo que significa atención al cliente, que no solo tiene que ver con la eficiencia a la hora de la administración como tal, sino que también con aquella visión que puede haber de poder darles a ellos la, la atención debida cuando hay problemas de falta de agua, por ejemplo, en las comunidades y municipios. El servicio al cliente es y debe ser uno de los pilares básicos, y lo es no solo de la administración, sino que del gobierno del presidente Bukele. Y continuamos con esa transformación y esa visión, y es así como en los próximos días, en 10 días para ser exacto, vamos a inaugurar la renovación, la transformación de la nueva agencia en Santa Tecla. Muy importante porque recibe usuarios de casi todo el departamento de La Libertad. Ya lo hicimos en Metrosur, lo hicimos en el centro, lo hicimos en Galerías, lo hicimos en Apopa. Una visión fresca, amigable con el cliente. Le invito a que nos visite, y tenemos un portafolio de servicios desde porque no tengo agua, mire, acá tengo una fuga, micromedición, y eso también es muy importante señalar que camina de la mano junto con el renovado 915 call center, que por cierto dentro de pocas horas iré a hacer mi primera visita mensual, Ernesto, como acostumbramos a hacer el año pasado, tomar llamadas en primera línea y escuchar esa retroalimentación. Siempre hay oportunidades de mejora, pero también el año pasado también agradezco las felicitaciones y esas buenas víveras que nos dieron diferentes usuarios, así que esas llamadas las tomo personalmente desde nuestro call center, y el objetivo es mostrar una cara mucho más moderna, eficiente para los salvadoreños, con una mejor ambientación y remodelación. Así que día a día estamos trabajando para lograr eso. Y además de eso, también
empezamos el 2023 con los tenis puestos, y en la región central, que es la que abarca 7 departamentos de El Salvador, vamos a inaugurar 2 pozos. Uno en Santa Cruz, en Alquito, ya estamos listos para inaugurarlo, y el otro lo vamos a inaugurar en Tenancingo, en Cuscatlán. Entonces, gracias al equipo técnico por el seguimiento, empezamos este año llevando agua a comunidades, sectores abandonados, que me impactó mucho la visita que hice a Santa Cruz, en Alquito, porque estábamos hablando de décadas de que no tenían agua. Y yo decía, ¿y cómo hacen? No, me dice, aquí tenemos que ir a un río, viene una pipa, no sabemos la calidad de agua con que se da. La gente ha pasado a tener un mejor servicio continuo, robustez de agua. Estamos trabajando muy de la mano con el señor alcalde de Santa Cruz, en Alquito, en Cuscatlán. Y como te digo, en 10 días esperamos tener ese banderillazo oficial para todos esos sectores. Ok, mis conterráneos me están escribiendo acá desde California, dicen qué pasó con el pozo en California, Usulután. Bueno, vamos a se declaró desierta, veía en Sí, exacto, vamos a darle seguimiento. Tuvimos algunos problemas con la licitación, pero estamos también programados para hacer una gira de seguimiento a Oriente. La hicimos el año pasado, ¿te acuerdas? Y vamos a aprovechar para ir a esos lugares. Y certificar un poco ello. A ver, decíamos de que el tema de la respuesta, digamos, hablar de eficiencia y hablar de modernización es darle respuesta inmediata a la población, ¿no? Correcto. Por acá me dicen que en algunos sectores de Santa Tecla continúa el problema del agua. Partes altas, en las partes altas. Correcto, partes altas, y le estamos dando seguimiento. Ahora, es muy importante esa frase, porque es importante recordarle a la población cuáles son los canales donde nos pueden contactar. Bueno, 915 Gotita 78 38 14 62, y por supuesto visitar nuestras agencias comerciales. 915 es un call center, servicio al cliente, que trabaja 24/7, Ernesto, 365, con grupos de jóvenes. Esta mañana iremos a tomar llamadas, y es una práctica que hacemos todos los meses, y el equipo, de verdad quiero agradecer el esfuerzo, su tenacidad, porque para ellos, algunos de ellos, no hay 24, no hay 31, no hay días feriados. Tratamos, y ese es nuestro objetivo este año, tratar de cerrar ese círculo para que al final la población pueda tener una respuesta satisfactoria, eficiente y oportuna. Ok, aquí me están preguntando también sobre el tema de la zona norte. En el caso, Ernesto, me dicen acá, tiene que ver mucho con la limpieza y el tratamiento que se le da al río Lempa, dice, que es otro de los problemas que tenemos por la amenaza con el tema del lago de Huija, que está siendo contaminado con... ¿Cómo está esa situación? Aquí estamos hablando del sistema Torogós, que es el que abastece el 40% del Gran San Salvador. Tenemos, recuerda, ya por segundo año consecutivo, nuestro laboratorio de alerta temprano se ha ganado una mención honorífica, y ellos son los encargados de haber levantado esa línea base sobre la matriz de mi materia prima, que es el agua en el río Lempa. Entonces tenemos laboratorio no solo que analiza parámetros físico-químicos y bacteriológicos. Ya este año ya hay parámetros donde estamos analizando metales pesados con equipo de primer mundo, cromatografía de gases, absorción atómica, y además de eso, el tema de las algas. Y no solo estamos monitoreando esa calidad, sino que aquí también, para ponerlo en un lenguaje sencillo, la fresa o la cereza del pastel van a ser las boyas, las cuales nos van a ayudar a cerrar ese círculo en materia de aseguramiento y control de calidad de una de mis fuentes principales de agua potable, como es el río Lempa. Este tema de la cooperación, decía, tiene un curso importante en materia de transparencia. Claro. Se mantiene vigente algunos, principios, obviamente, en el tema de transparencia. Me pregunta aquí alguien sobre el ejercicio también de la participación de empresas, no como antes se hacían.
Imagino que se refiere al tema de las licitaciones y todo eso. Claro, lo que pasa, yo creo que... hay un portal, ¿no? Exacto, Comprasal. Nosotros publicamos las licitaciones. Creo que ahora con toda esta ayuda, con este abanico, tal como tú lo has descrito, que se viene, vamos a tener mucho más licitaciones a nivel nacional, a nivel internacional. La transparencia es clave en esta administración y creo que lo hemos demostrado y es algo que nos pidió el presidente Bukele desde el primer día, dar ese salto de calidad, lo cual implícitamente conlleva a esa transparencia, a esa confianza y a ese financiamiento de muchos actores, como lo hemos visto esta mañana, que están listos para apoyar a un tema que es clave, complejo y que es el agua, que es una línea conductora de la vida y que es muy sensible, Ernesto, porque tú puedes vivir sin un montón de cosas, pero vivir sin agua creo que no se puede. Ahora, regresando al tema, ¿existe un portal de transparencia? ¿Existe una oficina de información? Que es lo que estaba planteando. Correcto. Porque a lo mejor habrá alguna queja de no haber participado en un proceso o haber perdido algún proceso en el tema de licitación. Existen todos esos mecanismos y todas esas ventanas en donde los ciudadanos pueden externar sus opiniones y nosotros darle seguimiento al respecto. Bueno, entonces tenemos un buen año todavía para cerrar un poco la conversación. Un año de cooperación, un año de inversión, un año bastante movido. Tenemos un año que esperamos en Dios sea un año de poder llevar más agua, saneamiento a todos los hogares salvadoreños. Tenemos mucho por hacer, pero el reto es ir cerrando esa brecha para poder cerrar el 2023 con más continuidad, con más robustez, pero sobre todo que los hogares salvadoreños puedan contar con más agua, y de eso se trata. Y acá también, Ernesto, es importante señalar el mensaje: cuidemos el agua, cuidemos el agua y todo lo que va asociado a esto. No tiremos basura, seamos buenos ciudadanos, seamos ejemplos de ciudadanos. No hay planeta B, no tenemos otro El Salvador. ANDA está lista para pasar del papel a la acción. Transparencia, confianza y junto con la ayuda de todos los socios que nos están dando la mano este año. Ok, el tiempo se nos fue. Gracias, presidente de ANDA, por actualizarnos con la información, manifestarnos que ya el sistema de reparación de esta fuga pues ya quedó solvente. Vamos a estar dándole seguimiento a todo el curso de la cooperación a este año movido, que va a ser sin duda alguna para beneficio de la población. Gracias por habernos acompañado. Con gusto, bendiciones, feliz día. Gracias. También a usted, amigo, gracias. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades, proyéctese, póngase metas o objetivos, pero no olvide colocar a Dios en el centro de sus actividades. Y recuerde también, estamos en nuestras páginas en YouTube para que usted pueda tener de primera mano estos programas. Gracias. Pásenla bien y recuerden amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.